un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Andrés Kalavsky, ¿qué ocurrió un 14 de marzo? Nació Albertito Una Piedra. Albertito Una Piedra. Sí, Einstein. Einstein. Sí. ¿No es Albertito Una Mancha? No, eso sería en inglés. Oh, tienes razón. Oh. Este era en alemán. Como nació en Alemania, fue una piedra en vez de una mancha. Ese es un chiste muy complicado, pero ok. En alemán la traducción literal de Einstein es una piedra. Albert Einstein llegó a ser la idea que tenemos de lo que es un científico, por lo menos un físico teórico, y se volvió esta celebridad a la cual le preguntaban de cualquier cosa. The common language of science. The first step towards language was to link acoustically or otherwise commutable signs to sense impressions. En este caso ahí está hablando de cómo se origina el lenguaje, que es un poco lejos de su inicio en las matemáticas y la física. Lo que pasa es que eso tiene que ver con nuestra impresión de las personas que consideramos inteligentes. Una vez que pensamos que alguien maneja un área del conocimiento, creemos que es capaz, y quizás con un poco de razón, de comprender más o menos bien todo. Sí, ahora es bien interesante porque Einstein se volvió nuestra idea de lo que es un científico. Incluso físicamente. Yo espero de los científicos que tengan el pelo Hay dos variedades, Max alborotado. Planck o Albert Einstein. Max Planck, que otro gran físico, o químico dirían los químicos. Max Planck usaba corbata humita y era bien peinado. ¿Sí? Ese era el otro modelo que tenemos para el científico, con corbata humita y con peinado con mucha prolijidad. Una imagen un poco más rígida. Claro, mientras que Albert Einstein cultivó esta imagen relajada, con los pantalones arrugados, con la lengua afuera, con el pelo alborotado. Que es más bien la imagen del genio. Que es la imagen del genio. Exactamente. Muy importante, alguien que descubre cosas sin trabajar. Y es bien interesante eso, porque de hecho se estudió mucho su niñez. Primero, sabemos que Einstein se demoró mucho en empezar a hablar, cosa que le pasa a un montón de niñas y niños, pero en su caso se volvió signo de algo. Después, los primeros biógrafos de Einstein se confundieron entre el sistema de notas suizo y el sistema alemán, y entonces pensaron que en algún momento en el colegio todavía le había ido muy mal, porque tenía las peores notas. El problema es que eso en Suiza eran las mejores notas. Exactamente. Entonces se les dio vuelta a la pauta. Quedamos con esta idea que nos tranquilizaba mucho de es un genio, es alguien que se sale de la norma, es un excéntrico, ¿sí? Y entonces como se sale de la norma, el colegio no lo puede contener, la familia no lo puede contener, nada lo puede contener, una fuerza, digamos, natural que viene con estas ideas geniales. Por lo tanto, por un lado, nada obedece a las instituciones. Claro. Por lo tanto, no hay nada que nosotros tengamos que cambiar en nuestro sistema de educación. ¿Para qué vamos a hacer buena educación si total Einstein venía solo? Si los genios van a andar solos, exactamente. El problema es que eso es completamente inexacto en el mejor de los casos o derechamente falso. Porque Einstein tuvo la fortuna de tener un tío que era ingeniero, que lo motivó a hacer experimentos y estudiar matemáticas. Le fue muy bien en el gymnasium, en el colegio superior, digamos, en Alemania, después en Zúrich, y trabajó en el sistema de patentes. Era un empleado público en Suiza, y ese empleo le permitía ejercer sus capacidades como doctor en física. No era un empleo menor, digamos, era un especialista, era un tecnócrata, si tú quieres. Y lo que es bien interesante para mí es que en 1905 él publicó 4 papers que cambiaron el mundo bastante. Él le dieron el premio Nobel, casi todo el mundo sabe que le dieron el premio Nobel de física, no por la teoría de la relatividad, sino por su explicación del efecto fotoeléctrico, que es súper interesante porque es lo mismo que pensó sobre la relatividad, cómo mirar las cosas desde varias perspectivas. Y cuando uno mira desde varios puntos de vista,
empiezan a pasar cosas muy raras. Entonces publicó estos 4 papers, todos muy importantes, y ahí era un perno, se vestía como Max Planck. Tenía el pelo ordenadito, el bigote negro, y no era este señor desordenado que cultivó esta imagen después, habiendo huido del nazismo. Durante muchos años hizo investigación y docencia muy importante en Stanford, en Estados Unidos, pero quedó finalmente preso de la imagen de genio. Me estás diciendo varias cosas. Me estás diciendo que cuando publica los hallazgos más relevantes, cuando él logra imaginar o calcular en su propia cabeza lo que luego nosotros solo vamos a poder hacer con tecnología de ultra punta. Claro. En todo ese periodo, Einstein no tiene la lengua afuera. No tiene ni la lengua afuera ni la melena alborotada, sino que es un caballero más bien seriote. Sí, me estás diciendo eso. Enojón, además. También me has dicho que hemos pensado que todas las veces que Einstein falló, solo nos comprueban de que es un genio que ninguna institución podía contener y que por lo tanto las instituciones también, y los genios van a circular por ella, no importa lo malo que sea el colegio, no importa lo opresora que sea el sistema, porque el genio se salva. Y tú dices que esa es una idea equivocada. Ahora, sí hay una cuestión que tiene que ver con Einstein, con nuestra obsesión por su biografía, sí, que yo creo que sirve. Y es, por ejemplo, cuando uno recuerda que Einstein, efectivamente, y es verdad, no lo querían de profesor, cuando se postula para hacer clase y derechamente lo echan. Y eso yo sí creo que es algo que a quienes no somos tan brillantes nos entrega una luz. Dice, tú podrías ser un genio y los demás no verte. Esa certeza tiene que estar en uno y no en los demás. Ese es el consuelo que nos permite la historia de Einstein. Yo creo que a Einstein lo ocupamos harto. Cada vez que falla Einstein, uno triunfa, porque de alguna manera, si hasta los genios se equivocan, hasta los genios los despiden del trabajo. Claro. Bueno, a mí me gustaría completar su biografía diciendo, no se preocupe por la pinta. Tiene el pelo ordenado, tiene el pelo desordenado, sabe un montón de física, sabe un montón de matemática. Lea los papers, no le mire el pelo. O sea, el genio no lo hace ni lo deshace el pelo. Ok, siempre fue genio, peinado o chascón. Sí. Interesante. Y fue un niño que se demoró en empezar a hablar, como le pasa a un montón de niños, y eso no dice nada. Eso no te dice nada a ti, pero a las amigas de uno les dice mucho. El problema es después quién lo para. Si es lo mismo que hace mucho tiempo hablamos de las bandas con bronce. Sí, que se ponen a tocar y nadie les larga. En los niños que hablan tardíamente, sí, Einstein habló tardíamente y eso no le impidió seguir hablando hasta hoy, porque todavía hoy día Einstein habla a través de sus hallazgos. Claro, por supuesto. Pero yo creo que es nos ayuda a tranquilizarnos, a que las suegras nos molesten menos. No, yo sé que para las mujeres y los padres a veces, cuando están en la crianza, hay mucho desaliento cuando no se habla inmediatamente. Así sí, que, ¿no? Si es calladito o calladita. Calladita, hablador, peinado, chascón. La cuestión es que siga. Lo que nos ha acompañado durante toda esta nota es una sonata de Brahms que Albert Einstein tocaba al violín y que, según él mismo confesó, lo hizo muy feliz durante muchísimo tiempo. Así que un dato para la educación, la música fue clave para Albert Einstein. El genio no tiene que ver con eso. Y esto pasó un 14 de marzo. Ya, chaito. Chao. Eso fue Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés Kalawski, disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas. Hasta la próxima.